Y de inmediato iniciamos con Gowther. Al inicio de la serie, el nivel de poder de Gowther se estimaba de 3100, lo cual fue bastante bueno para aquel tiempo, pero sabemos que habían sucedido algunas cosas, y una de estas es que le había perdido su memoria. Específicamente, él mismo la había borrado, y consiguientemente parte de su poder también se había perdido, de modo que en el tiempo en que la serie había iniciado, él no poseía todo su poder. Sin embargo, más adelante, él recuperó sus recuerdos, lo que impulsó su nivel de poder hasta 35.400. Hubo un momento en el que Gowther estaba ante Diane, específicamente ella lo enfrentó, y aquí Gowther se da cuenta de que las posibilidades de que venza a Diane son bastante bajas en ese momento, y es importante resaltar que Diane estaba en un estado un tanto débil en ese momento, y además de que estaba en su tamaño humano, el cual no toma ventaja de todas sus capacidades. Sin embargo, aún en ese momento, Gowther estimaba que tenía una posibilidad bastante escasa de vencerla, y que encima de esto, las posibilidades de que pudiese escapar de ella con éxito también eran poco favorables. Aún así, Gowther continuó intentando escapar, y fue solo después de esta persecución que Gowther finalmente había recuperado sus recuerdos, y junto con ellos todo su poder. Pero aún así, él mismo admite en ese momento que tampoco hubiese podido vencer a Diane, no importando que tuviese su tesoro sagrado o incluso su habilidad de invasión, aunque realmente esto último lo dudo, ya que hemos visto lo que es capaz de hacer la habilidad invasión si es aplicada correctamente. Un ejemplo de esto es que el mismo Gowther pudo acceder a la mente de Mael, ayudando a que se liberase de los mandamientos que lo estaban consumiendo, y aunque Mael estaba debilitado en ese momento, aún así poseía mucho más poder del que poseía Diane cuando perseguía a Gowther, y a esto se le suma que él no necesita estar en contacto directo para la aplicación del hechizo, debido a que el arco Harlith le facilita hacerlo a distancia. Pero bueno, él mismo dijo que no podía vencerla, así que supongamos que es así. Además es el punto de que Diane puede volverse significativamente más fuerte, ya que como dije, en ese momento ella no disponía de todo su poder. También toca mencionar que Gowther posee un dispositivo de autodestrucción, el cual fue elaborado con la magia de Sunshine de Escanor como base, mezclado con los 4 elementos principales químicos de destrucción, y finalmente llevándolo al límite de su poder absoluto con el poder de Infinity de Merlin. Y este dispositivo de autodestrucción es capaz de acabar con todo lo vivo a una distancia de 10 millas de radio desde el punto en donde está Gowther. Aún así, con toda la capacidad que posee y lo genial que suena, nunca vimos este ataque siendo utilizado, ya que en el momento en el que Gowther se disponía a usarlo, Mael lo detuvo, y afortunadamente fue así, ya que si este no hubiese sido el caso, incluso los demás pecados y todos los que estaban allí posiblemente hubiesen sido eliminados. Como sea, el hecho de que Gowther tuviese que suicidarse en el proceso hace que al final el ataque sea totalmente inútil, ya que en términos de poder eso no es ganar una pelea, que es lo que estamos tomando en cuenta aquí, y es que al final eso no es más que un empate. Y en caso de que no te lo hayas pensado aún, esta bomba ni siquiera es un poder que pertenece a Gowther, sino que más bien es un poder que nació de la combinación del poder de Escanor y Merlin. Así que tomando eso en cuenta, y pese a que posee su habilidad de invasión, Gowther se queda en esta posición. Seguimos con Diane. Durante su batalla, Chandler midió el poder de Diane en aproximadamente 8000, lo cual definitivamente es mucho más débil que el de Gowther. Sin embargo, esa es solo la base del nivel de poder de Diane. Y tengamos en cuenta que luego de la prueba de Drow, su poder aumentó y puede aumentar aún más realizando la danza de Drow, la cual impulsa la agilidad, fuerza y durabilidad de Diane, llevando su nivel de poder hasta aproximadamente 50.000, lo que pone su nivel de poder muy por encima del nivel de poder de Gowther, que como ya sabemos es 35.400. No se sabe si Gowther tomó en cuenta la danza de Drow cuando hizo aquellos cálculos, los cuales según él casi no le daban posibilidades de vencer o escapar, pero el punto aquí es que según estos datos, él estaba en lo correcto. Y a esto se añade que Diane tiene un pleno control de la tierra, así como también la habilidad Heavy Metal, la cual, un tanto parecida a la danza de Drow, aumenta aún más sus capacidades defensivas y ofensivas, de modo que definitivamente ella está por encima de Gowther respecto a su poder. Y no olvidemos que ella posee el martillo de guerra Gideon, el cual pesa 2200 libras, lo que indica la inmensa fuerza que Diane posee, y con este peso, el poder de impacto de este martillo es simplemente descomunal, y además de las técnicas que utiliza en conjunto con él, siendo una de ellas para rayos, mediante la cual Diane detiene ataques mágicos con la parte superior de Gideon y los envía directamente a la tierra, y esa es la misma habilidad que utilizó en la batalla con Mael, ayudando y salvando a todos de los ataques de Mael, y así es como Diane se queda con esta posición. Seguimos con Merlin. Ella es el caso especial de los 7 pecados capitales, ya que como quizás sepas, ella es la única que nunca ha aumentado su nivel de poder desde el inicio de la serie. Sin embargo, si vimos cómo fue zapando uno que otro hechizo que convenientemente le ayudaba en la batalla según aumentaba el nivel de poder del enemigo, que podemos decir que es el mismo ritmo de aumento de poder que llevaban los demás pecados. Aún así, en el caso de Merlin, nunca vimos a Hawk o a alguien más mencionar que su nivel de poder es este o aquel, lo que posiblemente se deba a que ella escondía parte de su poder con su magia Infinity, así
así como manipula algunos aspectos de su vida, como su aspecto físico, por ejemplo. Esto no se sabe, pero aún así tengo la completa seguridad de que su poder sí fue aumentando al igual que los demás pecados, y eso se hace obvio tan solo tomando en cuenta las veces que ella estuvo en acción. Como sea, el único nivel de poder conocido de Marlin ha sido 4710. Sin embargo, como ya mencioné, Marlin no es un personaje más que puede ser medida o juzgada solo por su nivel de poder. Ella posee el poder mágico Infinity, posiblemente el poder más valioso en todo Nanatsu no Taizai. Con este, Marlin puede detener su propio tiempo, lo que impide que ella envejezca. Además, ella explica que no importa qué tan potente sea la magia, ya que invocándola una sola vez es todo lo que ella necesita hacer. Y luego de que es invocada es cuando inicia el infinito, ya que según ella menciona, puede mantener una llama encendida, el hielo endurecido, incluso en los ambientes más cálidos, y el tiempo detenido, como lo ha hecho consigo misma. Dicho de una forma más simple, con Infinity, Marlin puede mantener un hechizo indefinidamente hasta que decida que va a ser cancelado, de modo que esto nos da una idea de qué hace tan valioso el poder de Marlin, y es tanto así que el Rey Demonio y la Deidad Suprema buscaban que Marlin se uniese a sus respectivos bandos, y en su intento de conseguir esto, ambos, tanto el Rey Demonio como la Deidad Suprema, le habían dado obsequios. El Rey Demonio le dio información detallada acerca de todo el arte y los misterios del inframundo, y una protección divina que la defiende del lavado de mente de las diosas, en tanto que la Deidad Suprema le dio protección divina, capaz de anular todo tipo de maldiciones sin mandamientos. Y lo más impresionante es que pese a que solo es una niña en ese momento, fue lo suficientemente inteligente y como para engañar a los dioses para que le diesen los regalos, y asimismo escapó a salvo de ambos, como si fuese un juego de niños. Sí, engañó a los dioses. Y esto lo hizo cuando apenas niña, así que imagina lo que es capaz de hacer, luego de que han pasado tantos años desde aquel momento, que fue más o menos en los tiempos de la Guerra Santa. De modo que Marlin tiene unos miles de años de experiencia acumulada, que definitivamente han ayudado en el aumento de su conocimiento y poder. Y es que como no envejece, ella se hace más sabia continuamente, obteniendo nuevos hechizos y poder a medida que pasa el tiempo. Un ejemplo bastante obvio del inmenso poder que Marlin posee, lo vimos en su batalla con Kyusaki Chandler, a quienes dominó por un momento con un hechizo que incluso Ludociel lo calificó como trampa. Y tomemos en cuenta que estos demonios son de alto rango, poseyendo un nivel de poder de 168.000 y 173.000 respectivamente. Marlin los tenía en jaque, de modo que hizo que se viesen forzados a fusionarse, así volviendo a su forma original, la forma del pecador, también conocido como el demonio original. Y solo cuando ya están fusionados es entonces cuando Marlin acepta que ya no tiene posibilidad alguna, lo que indica que hasta este punto, los hechizos de Marlin habían llegado a su límite. Esto nos indica que indiscutiblemente Marlin es un personaje de bastante poder, que desde el inicio mantuvo oculto todo el potencial que poseía, pero que sin duda alguna fue de bastante ayuda en los momentos más difíciles. Y como este es un video que se basa más en el poder, no tomo en cuenta los eventos finales del manga, que aunque no fue del gusto de muchos y ella tuvo bastante participación, realmente no hay mucho que se pueda resaltar en cuanto a su poder. Seguimos con King, el rey hada de mayor poder de todos los tiempos. King desbloqueó su poder definitivo en el momento que todo el mundo lo necesitaba, adoptando un nuevo aspecto, un cabello elegante y sus alas completamente desarrolladas. Pero estoy yendo muy rápido, así que vamos desde el inicio. Luego de que había obtenido un cuarto mandamiento, el nivel de poder de Mael se había elevado hasta mucho más de 200.000, estado en el cual estaba acabando completamente con King y todos los demás que estaban presentes, siendo capaz de imponerse ante un ataque combinado de los pecados, el cual se volvía nada y prácticamente no funcionaba con él. Y en el momento en que todo se había perdido para ellos y estaban a punto de ser aniquilados, fue cuando los sentimientos, emociones y recuerdos de King lo habían ayudado con el desbloqueo del poder que llevaba dentro de él, y fue así como detuvo su caída al vacío, en tanto que evolucionaba su nueva forma, y sucediendo justamente lo que Gloxini había predicho. King se había convertido en el rey de las hadas de más poder de toda la historia. Sin embargo, ese no fue el único punto alto de King, ya que antes de eso, cuando sus alas apenas estaban pequeñas y empezaban a salir, King ya era capaz de expulsar con su lanza espiritual casi el mismo poder que Gloxinia poseía, indicando esto que con sus alas completamente desarrolladas, King ya estaba en otro nivel. Él había obtenido nuevas habilidades, siendo una de estas la capacidad de leer la mente, sentimientos y emociones, como vimos cuando se dio cuenta de todo lo que estaba viviendo Mael internamente. Esta nueva forma también le permite a King utilizar varias versiones de Chasifol a la vez, de modo que en esa forma King no solo protege a Diane y a Elizabeth, sino que también fue capaz de atacar a Mael al mismo tiempo, y fue así como empezó el dominio de King en esa pelea, teniendo tanta confianza en sus habilidades, que dijo que estaba dispuesto a enfrentar y vencer a Mael tantas veces como fuese necesario, ya que como vimos, él no tenía la mínima intención de matar a Mael. Después de que King lo había dominado, Mael llegó a su límite, y fue entonces cuando su voluntad, junto a su energía física y mágica, habían empezado a agotarse por completo, lo que dio paso a que poco a poco Mael fuese devorado por los mandamientos. Aún así, como ya sabes, Gowther estaba allí, así que utilizando su invasión, él accedió a la mente de Mael y lo salvó antes de que fuese devorado por completo. Tomando esto en cuenta, es obvio que el poder que King posee hasta ese momento está muy por
encima de 200.000, ya que fue el quien detuvo a Mael, cuyo poder había sido estimado por encima de 200.000. Y este es el mismo Mael que dominó fácilmente a Goat y a Dian mucho antes, de modo que es obvio que King está por encima de ellos. Aún así, quizá pienses que King se lo ganó debido a que Mael estaba siendo debilitado por los mandamientos que poseía, es decir, que los mandamientos estaban tomando toda su energía física y mágica. Sin embargo, es obvio que esto pasa después de que King tenía a Mael completamente dominado, y no antes, ya que como dije y vimos en el anime, fue luego de esto cuando los mandamientos habían empezado a devorar a Mael. Antes de la evolución de King, Mael estaba en condiciones bastante óptimas y acabando con todos, de modo que no hay por qué negar que King fue capaz de vencer a un oponente con un nivel de poder de más de 200.000 con relativa facilidad. Con esto únicamente queda demostrado que King ya estaba muy por encima de Goat y Dian, así que pasemos a la batalla con el demonio original, mediante la cual podemos comparar el poder de King y Merlin, y así ves por qué lo coloco por encima de ella. Como ya mencioné hace unos minutos, cuando el demonio original apareció en el campo de batalla, Merlin había afirmado que los 7 pecados capitales y todos los demás habían perdido todas las posibilidades de vencer, y hasta ese punto ella no estaba equivocada, ya que el demonio original estaba dominando por completo tanto a Escanor como a Merlin, no importando el ataque o magia que alguno de ellos utilizase. Y luego de que Escanor había llegado a su límite, el demonio original sintió que a lo lejos un inmenso poder se acercaba, y fue entonces cuando la lanza espiritual de King, Chasifol, llegó a la escena de combate, deteniendo al demonio original al instante. Y el hecho de que el demonio original haya reconocido el poder de King como inmenso nos da una idea de la diferencia que existe, ya que él mismo le había dicho a Escanor que él estaba decepcionado de su poder, y que incluso después de que este había llegado al mediodía, él no lo veía como un desafío real. Y esto también incluye a Merlin, ya que ella también estuvo en la batalla con el demonio original, de modo que con esto queda bastante establecido que King posee mucho más poder que ella. Y tengamos en cuenta que cuando esto sucedió, King estaba peleando desde la distancia con Chasifol, de modo que en ese punto es obvio que no estaba peleando con todo su potencial. Y no sé qué pienses tú, pero tengo la plena seguridad de que King hubiese podido eliminar completamente al demonio original cuando utilizó la forma Sunflower de Chasifol. Sin embargo, vimos como Cerdris intervino, cancelando el ataque con el poder del rey demonio, y luego empezó a pelear con la lanza espiritual, la cual aún estaba siendo controlada por King a la distancia. Si simplemente sumamos los niveles de poder de Cusack y Chandler, obtenemos 341.000, lo cual pienso que está por debajo de todo el potencial del demonio original. Aún así, partiendo de que posiblemente este sea su nivel, y que casi fue vencido por Chasifol a la distancia, esto nos indica que King con su nueva forma tiene un nivel de poder de al menos 400.000. Así que supongo que no necesito mencionar nada más para que quede establecido que hasta este punto del video, King es el pecado capital más fuerte. Continuamos con Ban. Desde el inicio de la serie y durante mucho tiempo, Ban fue uno de los pecados más débiles, sino que el más débil, pero después del purgatorio se convirtió en uno de los personajes de más poder de toda la serie. Ya hice un video analizando el poder de Ban después de que fue a buscar las emociones de Meliodas, de modo que aquí únicamente resalto los puntos más importantes que apoyan este análisis. Antes del purgatorio, en términos de poder y fuerza, Ban es bastante fácil de analizar, ya que en casi todas las batallas y peleas en las que estuvo envuelto, simplemente no fue de mucha ayuda. Su habilidad de arrebato es bastante buena, pero cuando tenía que ver con la toma y expulsión de poder, estaba limitada, lo que hacía que ante oponentes como Estarossa no fuese más que una molestia, y así continuaba en lo adelante, siendo uno más del montón, y el único pecado capital que no alcanzaba algún aumento de poder. Sin embargo, eso es cosa del pasado. En ese momento ya hemos visto cómo Ban ha superado sus límites. Aún así, veamos rápidamente cómo Ban ha conseguido esto. Aunque su cuerpo es inmortal y él poseía la habilidad arrebato, el inconveniente principal de Ban siempre había sido el nivel de tolerancia de su cuerpo, ya que la inmortalidad únicamente hacía que continuase con vida, ya sea regenerando partes de su cuerpo o su cuerpo completo, pero esta no aumentaba el poder que él ya poseía, de modo que su cuerpo humano seguía teniendo un nivel de tolerancia que limitaba su capacidad de utilizar plenamente arrebato, y consiguientemente no podía tomar demasiado poder. En su pelea con Galant, Meláscula se dio cuenta de esto, señalando que Ban simplemente no podía tomar todo el poder de Galant, sino que una porción de este, de modo que pese a que poseía inmortalidad, el cuerpo de Ban aún tenía que lidiar con las consecuencias del uso excesivo de su habilidad, si en algún momento llegaba a hacerlo, y es lo que sucedió luego de que escapó de Galant y Meláscula. Aún así, después de todos los años que pasó en el purgatorio, bajo las condiciones más difíciles e infernales que pudo haber aguantado, Ban se había acostumbrado al ambiente, haciendo que la tolerancia de su cuerpo aumentase significativamente. Su nuevo nivel de tolerancia sobrehumana le permite arrebatar mucho más poder, almacenándolo en sí mismo sin inconveniente alguno, además de que Ban por sí mismo se había hecho mucho más fuerte, ya que sus capacidades físicas habían aumentado exponencialmente. En el caso de Ban, el punto de referencia más notable está en la pelea con el Rey Demonio, en posesión del cuerpo de Meliodas, cuando este último
último llegó al campo de batalla, ninguno de los que estaban allí fue rival para él, quien estaba agotado debido a que había utilizado Chassis Fall por mucho tiempo, principalmente a la distancia, además de que también estaba haciendo el escudo de los demás. Y Mael con Sunshine, pese a que había acabado con el demonio original, no fue más que un momento de diversión para el Rey Demonio. Y aquí estamos hablando de los dos personajes más fuertes con los que contaba Stigma hasta ese momento, y ninguno de los dos tenía el poder para hacerle frente al Rey Demonio en el cuerpo de Meliodas. Sin embargo, justo antes de que el Rey Demonio matase a Hawk, Van llegó de repente, sorprendiendo al Rey Demonio con su velocidad. Él salvó a Hawk en un santiamén, y luego inició una pelea con el Rey Demonio, en la que fue capaz de mantenerse tú a tú por unos minutos. Y es verdad que King estaba débil en el momento de la batalla con el Rey Demonio, pero aún así entiendo que no es rival para él. Y es que, como quizás sepas, el Rey Demonio posee la habilidad del Gobernante, la cual es capaz de desactivar todo ataque basado en magia. Y como ya sabemos, todo el poder de King es básicamente mágico, así que en una pelea con el Rey Demonio sin su magia, King es básicamente nulo. En cambio, las capacidades y habilidades de Van habían aumentado en todo sentido, tanto físicas como mágicas, además de que él posee la habilidad Regalo, la única que se opone al Gobernante del Rey Demonio. Existen algunos detalles más que puedo mencionar, pero pienso que tan solo con esto queda demostrado porque Van es mucho más fuerte que King. Continuamos con Escanor, específicamente con Escanor en modo de One, que es la única forma en la que Escanor encaja en esta lista. Y de inmediatamente les digo que honestamente si solo fuese por el modo de One como tal, entonces Escanor no estaría en esta posición, y apenas quizá lo colocaría por encima de Merlin. Y para que me entiendas, hagamos un pequeño y rápido análisis. Al igual como hice con los demás pecados, con Escanor voy a tomar un punto de referencia, y en este caso es su pelea con Zeldris. Si es cierto que Escanor fue capaz de hacerle frente a Zeldris con su modo de One, deteniendo su nébula luminosa con un golpe de su mano. Sin embargo, ese no fue un golpe definitivo, ya que Zeldris fue capaz de mantener su ataque con su espada, y asimismo se alejó de él antes de que Escanor lo alcanzase con su dedo. En cambio, cuando Mael estuvo en posesión de Sunshine, él fue capaz de enfrentar la nébula luminosa con mucha más facilidad, ya que simplemente bastó que él se acercase lo suficiente para que la habilidad de Zeldris se desactivase, y además de que al mismo tiempo también fundió su espada. Y esto solo fue Mael con Sunshine, nada de modo de One o algún aumento de poder, así que Mael hizo esto sin algún esfuerzo significativo, y esto es algo que Escanor fue incapaz de hacer, lo que hace obvio que Mael con Sunshine es mucho más fuerte que Escanor. Y solo para apoyar más este planteamiento, fue este mismo Mael que acabó con el demonio original que utilizó a Escanor como un saco de boxeo. Así que sí, Mael es más fuerte. Sin embargo, Mael con Sunshine no fue rival para el Rey Demonio, en tanto que Van sí fue capaz de hacerle frente, además de que fue capaz de mantener la pelea por unos buenos minutos, lo que obviamente da a entender que Van es más fuerte que Mael y Escanor. Entonces, ¿qué hace Escanor en esa posición? Bueno, quienes han leído el manga quizá tengan una idea, y al momento de la publicación de este video, quienes solo siguen el anime quizá no lo han visto aún, así que puede ser un pequeño spoiler. Pero bueno, Escanor está en esa posición debido a su poder máximo, el cual no es el modo de One, sino el modo de One definitivo. Luego de una extensa batalla con el Rey Demonio, los pecados capitales aún no habían podido vencerlo, y fue entonces cuando llegó el mediodía, en el cual Escanor alcanzó su modo de One. En ese modo, Escanor fue capaz de mantener una pelea casi a la par con el Rey Demonio, asestando golpes cada vez más fuertes. Sin embargo, según la batalla más se extendía, Escanor más se debilitaba, llegando a un punto en que sucumbía ante el Rey Demonio, además de que su modo de One solo funciona por un minuto, y ese minuto ya se estaba acabando, de modo que todo se veía perdido para él. Pero justo cuando el Rey Demonio pensó que le daría el golpe final, Escanor despertó su máximo poder, el modo de One definitivo, un poder que rivaliza fácilmente con el Rey Demonio. En resumidas cuentas, desde mi punto de vista, con ese nuevo poder, Escanor pudo haber vencido al Rey Demonio. Sin embargo, este no fue el caso, debido a que en tanto la pelea continuaba, vimos como Meliodas intervino, diciendo que no acepta que Escanor haga algo así. Y cuando dice eso, Meliodas está hablando del hecho de que para alcanzar todo el poder que Escanor posee en ese momento, él puso su vida en juego. Específicamente, él había convertido toda su fuerza vital en energía mágica que aumentaba su fuerza tanto física como mágica, elevando su poder al máximo, lo que a su vez significaba que estaba quemando su propia vida. Este es un alto precio a pagar, y sí es cierto que al igual que en el caso de Gowther, aunque es mucho poder, el hecho de que le quita la vida lo deja con poca validez. Sin embargo, en este caso, este es un poder que sí pertenece a Escanor, ya que es su misma energía la que se vuelve poder, y ese es un poder que al menos en el momento de la batalla, tengo la plena seguridad de que tenía cierta ventaja ante el Rey Demonio. Sin embargo, nunca vimos el resultado de la pelea debido a que Meliodas intervino. Aún así, el hecho de que este poder haya hecho que el Rey Demonio retrocediese ante Escanor nos da una idea de qué tan inmenso es, y es debido a esto que Escanor se queda en esta posición.
Y así llegamos a la primera posición, el capitán de los 7 pecados capitales, Meliodas. En tanto estaban en el purgatorio, Ban explica que Meliodas tiene un poder inmenso, diciéndole a Meliodas que luego de que ha estado en el purgatorio, para él es más obvio que Meliodas posee un poder único, y continúa diciendo que ni el fuego ni el hielo del purgatorio habían podido dejar un rasguño en su cuerpo inmortal. Sin embargo, desde aquella vez que Ban intentó quitarle su espada a Meliodas, él ha llevado consigo aquella cicatriz en su cuello que Meliodas le dejó, y asimismo dijo que cuando las emociones de Meliodas volviesen a su cuerpo, él sería invencible, lo que nos indica que desde entonces Ban ya admitía que Meliodas estaba por encima de él, y es que debido a su inmortalidad, nada podía causar daños permanentes en el cuerpo de Ban, ni siquiera las extremas condiciones del purgatorio, y tampoco las tantas peleas que habían tenido con el rey demonio en tanto estaban allí, pero Meliodas fue capaz de dejarle aquella cicatriz, siendo su carne inmortal, incapaz de curarse completamente del ataque de Meliodas, de modo que indiscutiblemente el poder de Meliodas está por encima de todo lo que se conoce en Nanatsu no Taizai, y ese es el mismo poder que en un momento dado hizo que Meliodas eliminase completamente a Danafor, el reino que estaba al nivel de Liones, y esto sucedió únicamente debido a la explosión de ira de Meliodas, y quizá pienses que la aniquilación de un reino en unos pocos segundos no es la gran cosa. Sin embargo, si comparamos esto con los 1000 días que el rey demonio y las deidades supremas se habían tomado para hacer que la ciudad de Beliovlin desapareciese, entonces sí es algo bastante importante. Y para quien no conoce Nanatsu no Taizai, diría que los dioses quedan en ridículo ante Meliodas, si solo se basa en esa información. Además, Cedric y Meliodas son hijos legítimos del rey demonio, entonces debe existir un motivo por el que el rey demonio está tan obsesionado con Meliodas y no con su hermano. Desde el inicio ha quedado bien establecido que el rey demonio desea el cuerpo de Meliodas, y eso es debido a que aparentemente su cuerpo en específico tiene el potencial de superar el poder del mismo rey demonio, y hemos visto ocasiones en las que el rey demonio ha dicho que tiene que ser Meliodas sí o sí, ya que él es el destructor de mundos o la fuente de la destrucción, y cuando dice esto, él no está hablando simplemente del poder que todos conocemos, como el modo asalto o algo así, sino más bien del inmenso potencial del poder original de Meliodas, y en caso de que no te hayas dado cuenta, este poder estuvo en manifiesto cuando las emociones de Meliodas eliminaron completamente el brazo del rey demonio. Meliodas fue capaz de atravesar la armadura, la piel y el hueso del rey demonio sin inconveniente, algo que nadie más jamás había conseguido hacer, y en un momento Meliodas incluso menciona que ya que ese poder se ha despertado, aunque vuelva con los demás, él no puede quedarse en el mundo humano, sugiriendo que su permanencia allí causaría una posible inestabilidad en los diversos mundos, o quizá el espacio-tiempo mismo, siendo esta una posibilidad que no existe con ninguno de los demás personajes que ya conocemos, y con esto estoy hablando específicamente del anime. Como sea, después de que Meliodas había usado este poder con el rey demonio había perdido completamente la tranquilidad que lo caracteriza, y es que él sentía pánico, porque sabía que Meliodas estaba dispuesto a usar su poder original, el cual aparentemente podía vencerlo fácilmente, lo que nos indica que indudablemente Meliodas tiene un poder que está por encima del rey demonio, y esto quizá explique el motivo por el que Meliodas deseaba el poder del rey demonio y no utilizar el suyo para liberar a Elizabeth de su maldición, ya que como él mismo explica, si ese poder es desatado, entonces él no puede quedarse en el mundo humano, y obviamente Meliodas no buscaba eso, ya que deseaba estar tanto con Elizabeth como con sus amigos, pero aún así vimos como luego de que aparentemente se habían deshecho del rey demonio, Meliodas decidió tomar su forma definitiva, la forma que es capaz de utilizar todo el potencial de su poder original, y asimismo acabó con sus maldiciones en el acto. Y sí, puedo continuar, pero ahí lo dejo, ya que pienso que eso es más que suficiente para que quede establecido el motivo por el que Meliodas es el pecado capital más fuerte, y es que como ves, él posee un poder que causa inestabilidad en el mundo y posiblemente en el espacio-tiempo, con su sola presencia.